estaba en Hollywood y yo dije, wow, me quedaron bonitos esos anuncios. Mi hermano, Dios los bendiga, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, yo soy el pastor de español. Si es su primera vez, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que el Señor los toque y los transforme, mis hermanos. Vamos a, como dijo Katy en el anuncio, vamos a seguir nuestra serie titulada La llegada del Rey. Pero antes de empezar, vamos a ponernos de pie, vamos a leer nuestro versículo del año. Pero antes de leerlo, el Señor me dio un salmo y Él quiere que yo les enseñe a ustedes la importancia de este versículo que estamos leyendo. El salmo está en el Salmo 92, yo se lo voy a leer y después leemos nuestro versículo. Dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos, para proclamar que el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Vamos a leer nuestro versículo y yo le voy a ver cómo ese versículo se une con aquel. Nuestro versículo del año está en Isaías capítulo 26. Lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? ¿Listo? ¿Todos juntos o algunos? Todos juntos. Vamos allá. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. No se sienten todavía. Si volvemos al Salmo, dice que nosotros debemos de estar plantados. ¿Y cómo estamos nosotros plantados? Cuando tenemos la perfecta paz, mis hermanos. Cuando tenemos la perfecta paz, entonces florecemos, damos frutos. Cuando tú sometes tus pensamientos a Dios, mis hermanos, dice que nosotros entonces seremos saludables y frondosos. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos que arraigarnos en la paz que Dios nos da. Porque el mundo lo que nos enseña es que hoy podemos estar así, pero mañana asá. Pero la palabra de Dios nos dice que si nos plantamos en ella, entonces no importa lo que venga a tu vida, entonces tú podrás encontrar esa paz que Dios te quiere dar. ¿Entendemos? Un aplauso al Señor en esta mañana. Ok. La palabra de esta mañana es anuncios. ¿Ok? Cuando yo les haga así, les toca a ustedes decir, ¿qué palabra? Anuncio. ¿Ok? Vivimos rodeados de noticias que invaden nuestras mentes, llenan nuestros oídos y toman nuestra atención. Como esta semana empezó el segundo mandato de Donald Trump. Este miércoles a las 7 tenemos estudio bíblico. Estamos ofreciendo próximos pasos para los nuevos. El Ministerio de Pan de Vida estará disponible después del servicio. Una pareja tuvo un bebé, otra pareja se casó. Por aquí y por allá. Nuestra vida, todavía. Nuestra vida está saturada de... Pero vamos a detenernos y a preguntarnos cuál es el propósito de un... Es muy sencillo. El propósito de un... es hacerte pausar y capturar tu atención para que veas que algo importante está pasando. Ahora vamos a viajar atrás en el tiempo, a un lugar antiguo, a un lugar lleno de significado, a un lugar donde cambió la historia para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, Padre, por ese encuentro que tuvimos contigo y aún tenemos ahora. Gracias porque tu presencia y tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, como tierra fértil para tu hermosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En Israel hay un río llamado el río Jordán. Un río que no tiene nada espectacular. No es un río que te deje sin aliento por su belleza. No es uno de esos lugares que vas a encontrar en un boletín turístico o donde la gente va a tomarse fotos bonitas para compartir en Instagram. El río Jordán es un río común que parece no tener nada que ofrecer al ojo humano.
Pero lo que hace el Jordán especial no es lo que los ojos pueden ver, sino lo que el alma puede sentir. Este río es un lugar de encuentro, de transformación y de milagros. Miles de personas viajan a sus orillas para ser bautizadas en él. Las personas no buscan la belleza de sus aguas, sino el poder que representan, una conexión espiritual con el Dios eterno. Más de 2000 años atrás, este río fue testigo de algo poderoso. Fue en esas aguas donde ocurrió un evento que cambió el curso de la historia para siempre. Allí en el Jordán, Jesús, la persona más importante de la historia, en su agua fue bautizado. Fue en ese momento que el cielo mismo se abrió e hizo el anuncio más importante que se hizo en la historia. Ese bautismo no solo fue un acto simbólico, fue el inicio de un avivamiento tan grande que sigue tocando vidas hoy en día. Fue el comienzo de un ministerio que trajo esperanza a los desesperados, vida a los muertos y salvación a esos que creen. Por eso Mateo, uno de los discípulos de Jesús, nos deja escrita en su historia para que nosotros podamos ver hoy en día el eco de lo que pasó. Ese anuncio que todavía habla, llama y transforma, está aquí con nosotros. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2, y vamos a ver qué fue lo que pasó en este río. En aquellos días se presentó Juan el Bautista. ¿Quién se presentó? Predicando en el desierto. ¿A dónde se presentó? En el desierto de Judea. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Más de 700 años atrás, mis hermanos, más de 700 años de su profecía, de su nacimiento, este hombre se presenta a declarar esto. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Tenemos a Juan, a un hombre que no era común. Él no era como los demás, trayendo un mensaje que también era totalmente diferente. Él traía un anuncio poderoso, un llamado a las personas a volverse a Dios, porque algo nuevo estaba a punto de comenzar. Este mensaje fue el comienzo de un movimiento que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. ¿Eso qué pasa? Al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, el Señor nos vuelve a hablar a través de un profeta. Hay 400 años de silencio que Dios no le dice nada a las personas. ¿Qué tú haces en el silencio? Tú esperas. Estas personas estaban esperando una palabra de Dios. Ahora llega este hombre llamado Juan el Bautista a darle esta palabra. Durante 4 siglos el pueblo esperó que algo ocurriera, que una voz surgiera para anunciar el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esa voz fue la de Juan el Bautista. Mateo 3:3 nos dice: Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Como les dije, más de 700 años antes de que naciera Juan, el profeta Isaías ya había hablado de él. Él profetizó que sería la voz que anunciaría la venida del Señor. Pero ¿quién era este hombre llamado Juan el Bautista? El mismo Jesús lo describió como el profeta más importante de la historia. Juan no fue un hombre común, sino que su historia fue cuidadosamente diseñada por Dios. ¿Quiénes de ustedes han visto las telarañas? Se entremecen, ¿verdad? Y hacen una imagen perfecta. Eso fue lo que hizo Dios en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista nace de un hombre llamado Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Y Zacarías está en el templo con el pueblo afuera, está quemando incienso. ¿Y qué pasa? Se le aparece un ángel. Entonces Zacarías, como era una persona de alta edad, era una persona mayor, no podía tener hijos. Se le presenta al ángel Gabriel y le dice: tú vas a tener un hijo. Pero él no le cree. Y porque no le creyó, se queda mudo. Después nace Juan el Bautista, mis hermanos. En términos humanos, Juan también era el primo de Jesús. ¿Por qué era primo de Jesús? Porque María, la madre de Jesús, es la prima de Elizabeth, la madre de Juan. En términos humanos, ellos eran primos. Desde su juventud, Juan fue apartado para los propósitos de Dios.
Lucas 1:80 nos dice que vivió en el desierto hasta que llegó el momento de presentarse públicamente al pueblo de Israel. Este hombre, cuando este hombre es chiquito, se cría en el desierto, porque el Señor lo estaba preparando, lo voy a llevar a un lugar. Él no fue un hombre que buscó la comodidad ni los lujos. Él no vivió en la gran ciudad, ni disfrutó de los placeres de esa ciudad, sino que fue preparado por Dios en el desierto, en un lugar donde no había distracciones, solo silencio, soledad y la presencia de Dios. Nosotros entendemos el desierto, porque nosotros vivimos en Nuevo México. Entendemos, ¿quién sabe que este lugar es bonito? Mi hermano, aquí no hay playa, aquí no hay agua, aquí no hay nada, mis hermanos. Nosotros entendemos lo que es un desierto, es un lugar seco, caliente y sin vegetación. Pero el desierto no solo era un lugar físico, sino que también representa una temporada espiritual. Es ese momento en la vida donde todo se siente seco, donde sentimos que las respuestas no llegan, donde parece que Dios está en silencio. Sin embargo, el desierto no es un castigo. Es un lugar donde Dios nos refina, nos moldea y nos habla. Fue en el desierto donde Dios llamó a Juan a ser una voz, a alguien que prepararía el camino para el Señor. Y así como Juan fue llamado en su desierto, tú también puedes estar siendo llamado en el tuyo. Tal vez hoy te sientes que estás en un lugar seco, que no tienes esperanza ni dirección. Pero escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Él está usando este tiempo para prepararte, para hablarte y para refinarte. Yo no sé para quién es esto, pero el Señor me lo dio escribiendo este mensaje. El Señor te dice, yo te he traído a este desierto para moldearte, para prepararte y para transformarte. La pregunta que tú te tienes que hacer ahora: ¿estás tú escuchando? ¿Estás tú permitiendo que este lugar te transforme? ¿Estás tratando tú de transformar este lugar? Muchas veces despreciamos nuestros desiertos, los vemos como lugares de frustración y desesperación. Pero escucha bien, los lugares más secos de tu vida pueden ser el lugar donde Dios hace tus mayores milagros. Lo repito, los lugares más secos de tu vida puede ser el lugar donde Dios hace tus mayores milagros. No dejes que nadie te diga que Dios no puede hacer algo poderoso en este lugar. Porque en esos lugares donde Dios se encuentra con nosotros cara a cara, es donde Él remueve nuestras distracciones y nos muestra nuestro propósito. Si hoy sientes que estás en un desierto, no te desesperes, confía. Dios está contigo en este lugar. Yo cuando llegué aquí, mis hermanos, yo no conocía nada, totalmente diferente a mi cultura, yo no quería estar aquí, pero aquí era el lugar donde Dios tenía el propósito para mi vida. Si yo me hubiera ido y hubiera corrido de este desierto, yo nunca hubiera tenido el privilegio de estar aquí con ustedes. El desierto no siempre es malo, pero fue aquí donde el Señor me preparó a mí, y este es el lugar donde el Señor te está preparando a ti. A menudo cuando enfrentamos un desierto en nuestras vidas, lo vemos como un castigo, como un abandono. Nos desesperamos, nos frustramos y pensamos que Dios no nos habla. No lo escuchamos, no lo sentimos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, Dios, ¿dónde tú estás en medio de mi desierto? Pero quiero decirte algo, el desierto no es un lugar de castigos, es un lugar de propósito y de transformación. Las cosas más grandes que Dios hace en tu vida suceden en los momentos más difíciles, en los lugares más secos. El desierto, aunque es árido y solitario, es el lugar donde Dios quita toda distracción, donde te encuentra cara a cara y prepara tu corazón para algo extraordinario. Es el lugar donde Él te moldea, te enseña a depender de Él completamente y te llena de su fortaleza. Es en el desierto, mis hermanos. El pueblo de Israel, Él los sacó de Egipto y los llevó por un desierto. Fue en el desierto que Él los transformó.
Fue en el desierto que Él los preparó para cuando llegaran a la tierra prometida, estuvieran listos, mis hermanos. Es en el desierto. Mira la vida de Juan. Dios lo llevó al desierto desde su juventud. Él no lo desechó. Él lo estaba preparando. Fue allí donde Dios lo separó, lo refinó y lo preparó para ser la voz que anunciaría el anuncio más importante de la humanidad. Así como Juan, Dios está usando tu desierto para que tú seas una voz en tu generación. No te descualifiques por tu edad. Todos nosotros tenemos una voz que podemos compartir con una persona. Las personas mayores tienen sabiduría que nuestra generación necesita. La generación tiene un punto de vista que nuestra gente mayor a lo mejor no puede ver, pero somos todos llamados con un propósito. No se descualifiquen por su edad. Mis hermanos, yo sé lo que es estar en un desierto. Yo sé lo que es estar en un lugar seco. En este momento, yo me encuentro en uno. Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es dudar. Yo sé lo que es clamar en desesperación, preguntándome, ¿tú estás escuchando mis oraciones? Pero también sé lo que es tener un encuentro con Él en este lugar. Es aquí donde mis lágrimas no son ignoradas, donde mi clamor no cae en el vacío. Es en este lugar donde Dios me encuentra, me consuela y me recuerda que yo no estoy solo. Es aquí donde Él me dice, confía en mí, Cristian, porque yo marcho frente a ti. Confía en mí porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. No temas ni te desanimes porque yo dirijo tus pasos. Asimismo Él te dice en esta mañana, confía en mí porque yo marcho frente a ti. Confía en mí porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. No temas ni te desanimes, porque yo dirijo tus pasos. Es en el desierto donde tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Es en el desierto donde tú escuchas su voz con claridad. Donde su presencia se siente más real que en ningún otro lugar. Donde Él te muestra incluso en tu sequía. Él está contigo. Él puso en mi corazón que les dijera que Él está con ustedes. Muchos de ustedes tienen dudas, se preguntan, Dios, ¿a dónde tú estás? Tú no me ves. Él quiere que sepas que Él te ve, que Él te escucha, pero tienes que pasar por un proceso. Queremos llegar a muchos lugares, mis hermanos, sin pasar por el proceso. Tenemos que pasar por el proceso. Tenemos que confiar en Dios. Como Juan el Bautista, Dios puede usar tu desierto como el escenario para anunciar algo que revolucione la vida de una persona. ¿Estás listo para escuchar su voz en medio de este lugar? No olvides, el desierto no es el final, es el comienzo de algo extraordinario. Confía en que Él siempre dirige tus pasos. Fe. Volvamos a Mateo 3:3. ¿Cómo la dice Jesús? Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. En ningún lugar dice aquí, preparen el camino para el pastor. Preparen el camino para tu predicador favorito. Preparen el camino para ese profeta que te encanta escuchar. Preparen el camino para el Señor. En América hoy en día a las personas les encantan los títulos, les encantan las posiciones, les encanta el reconocimiento. Pero este llamado es claro. Preparen el camino para el Señor. Vivimos en una cultura idólatra. Somos todos idólatras de una manera u otra. Somos idólatras con el dinero, somos idólatras con las personas, con los artistas, con los cantantes, con pastores, con nuestros hijos, con nuestras parejas.
Esto no se trata de nosotros, mis hermanos. Esto no se trata de mí. Esto no se trata de posiciones. Esto se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. De ese que dio su vida por ti. Ese que no necesita un intermediario. Toda la atención, todo el enfoque, toda la gloria debe ser para Él, mis hermanos. Cristo es el centro, no el hombre, ni lo que el mundo nos ofrece. A mí me da tristeza ver cómo hay tantas denominaciones para seguir al mismo Dios. ¿Qué ha pasado con la iglesia de Cristo? Que hay tantas denominaciones y tantas diferencias entre nosotros. Estamos en tiempos peligrosos, mis hermanos. Por eso que hicimos ahorita, tenemos que hacer eso, porque empiezan las iglesias. Tú puedes ver afuera la consecuencia de lo que está pasando en las iglesias. Eso afuera es una consecuencia de lo que está pasando en la casa de Dios. Pero el Señor dice que cuando nos humillamos, que cuando oramos, entonces Él sanará nuestra tierra, mis hermanos. Empieza con nosotros, empieza conmigo como pastor. Lo que necesitamos hoy en día son voces que griten en el desierto, no voces que buscan reconocimiento, sino voces que claman con el fuego del altar de Dios, voces que hablan con amor, que levantan al caído, que proclaman esperanza y verdad, voces que no dependen de la sabiduría humana, sino de la sabiduría del Altísimo, porque su palabra es la que tiene el poder. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Es capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón y transformar la vida. Esto es lo que se debe estar predicando en los altares de América. No 8 pasos para tu success. Es la palabra de Dios, mis hermanos. No se está predicando la palabra de Dios. Y el pueblo está perdido, el pueblo está confundido. Nosotros como pastores, yo empezando, tenemos que predicar la palabra de Dios. La iglesia se ha convertido en un lugar de entretenimiento. Yo a veces veo estas iglesias adorando y parecen conciertos seculares. Yo ni sé si estoy en una iglesia o no. ¿Qué le ha pasado a la iglesia de Cristo? ¿Qué le ha pasado? Estamos en peligro, mis hermanos. Las señales están ahí, en todos lugares, en todos lugares. Y la iglesia, no ustedes, la iglesia de Cristo en América está dormida, mis hermanos. Y el Señor nos va a despertar. Y cuando nos despierte no nos va a gustar. Pero si nos mantenemos firmes y arraigados, entonces vamos a estar listos. Mateo 3:4 nos dice algo interesante sobre Juan. Su ropa estaba hecha de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. ¿Por qué Mateo nos cuenta esto? Porque esto es tan importante para Mateo ponerlo en su libro. Porque todo en Juan el Bautista era un mensaje, desde su vestimenta hasta su dieta. Juan no parecía a los líderes religiosos. Él no usaba túnicas elegantes. Juan era totalmente diferente a los demás. Él no era parte del grupo. Cuando tú lo veías, tú sabías que había algo diferente en él. Él no vivía, no vestía y no hablaba como los líderes religiosos. Él era diferente. Cuando tú veías a Juan, tú veías a un hombre libre. Libre de la opinión de los demás. Libre de la carga de las tradiciones humanas. Libre para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Y hoy quiero recordarte a ti que tú también fuiste creado libre. Libre de la condenación, libre de la depresión, libre de la soledad, libre de la pena, libre de cualquier cosa que quiera robar lo que Dios ha preparado para ti. Dilo conmigo, yo soy libre. Somos libres, mis hermanos, en Cristo. No dejes que las mentiras del diablo, que las cadenas de la religión o las tradiciones humanas te roben tu libertad en Cristo. Esta libertad no salió barata. Fue comprada por la sangre preciosa de Jesucristo. Es tiempo de caminar en esa libertad y de cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Al final de esta carrera, yo quiero que todos nosotros podamos decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorga en aquel día. Esta es la meta, mis hermanos.
Esa es la razón por la que todos seguimos adelante, aun cuando la carga se sienta pesada, aun cuando el camino se ponga difícil. Peleamos la buena batalla para un día escuchar estas palabras tan hermosas. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar al final de esta carrera. Hay un sacrificio para llegar aquí. Así como Juan fue una voz en el desierto, tú también eres llamado a ser una voz en tu generación, a ser una voz en tu familia. No tengas miedo de quien Dios te llamó a ser. No tengas miedo de gritar en el desierto, porque hay vidas esperando escuchar el anuncio más importante de todos. Jesús está aquí. Preparen el camino para el Señor. ¿Estás listo para hacer esa voz? ¿Estás listo para caminar en la libertad que Cristo te ha dado? Sigue luchando, sigue peleando, porque lo que Dios tiene preparado para ti vale la pena. Prepárate para cumplir tu propósito en este año. Es el año, mis hermanos. No es el 2026, no es el 2024, es el 2025. Estamos terminando. Mateo 3, 5 al 6 decía: acudía a la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Jordán. Cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Vamos a ver algo aquí, mis hermanos. Juan no iba a la gente venía a donde Él. Los judíos viajaban desde Jerusalén, dejando atrás la comodidad de sus hogares para ir al desierto. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué dejaban la seguridad de sus vidas para viajar a un lugar incómodo y caliente? La respuesta es sencilla. El mensaje de Juan era auténtico, real y tenía el poder de un mensaje que nadie había escuchado. Por más de 400 años ellos esperaban este mensaje. Ellos sabían que valía la pena dejar su comodidad, que valía la pena de hacer este sacrificio para escucharlo. Esto es exactamente lo que ustedes hacen cada domingo. A pesar de lo cansados que ustedes puedan estar, a pesar de lo cómodos que se puedan sentir en sus hogares, ustedes toman la decisión de salir de su zona de confort para venir a este lugar, a un lugar que puede ser incómodo a veces. Ustedes vienen a un lugar donde somos confrontados por la verdad de Dios, donde a menudo sentimos convicción en nuestros corazones. And it's all right. It's all right. Eso es lo que te hace a ti diferente. Eso es lo que nos hace buscar algo más profundo, algo auténtico. Porque lo que recibimos aquí no lo recibimos en el mundo. Sí, a lo mejor tu pastor no es el mejor predicador, pero yo los amo. Y ustedes saben que aquí ustedes pueden encontrar un lugar donde se pueden sentir amados. Yo no quiero ser el mejor pastor, yo no quiero ser el mejor que se comunica. Yo quiero ser una persona que cuando ustedes vengan aquí saben que yo puedo ir a la iglesia porque ahí yo me siento aceptado y me siento amado. Esa es la cultura que yo creo crear aquí. A veces ni me salen las palabras como yo las quiero decir, o las historias, pero no se trata de eso. Es un refugio para nosotros. Y esto es lo que tenemos que compartir con los demás. ¿Sabes qué? A lo mejor tú te sientes así en el mundo, pero yo te voy a enseñar un lugar donde tú vas a ser aceptado por quien tú eres, y un lugar en el que tú vas a ser sanado, y un lugar donde tú vas a ser amado. Déjame invitarte a las Cruces First Español. Las Cruces First Español es el desierto al cual Dios te ha llamado. Es el lugar donde Dios ha preparado un encuentro contigo, un lugar donde Él va a transformar tu vida para siempre. ¿Tú crees esto conmigo? No es casualidad de que tú estés aquí en esta mañana. Esto es algo ordenado por Dios. El bautismo de Juan no era como el nuestro. Era un bautismo de arrepentimiento, un llamado a cambiar completamente de dirección, a dejar el pecado y a prepararse para la llegada de Jesús.
Juan confrontó a los líderes religiosos diciéndole: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Asimismo, nuestras vidas deben de reflejar nuestra obediencia a Dios dando fruto. Juan también les advirtió que ser descendientes de Abraham no garantizaba su entrada al reino. La única puerta al reino de Dios es Jesucristo. Esto nos recuerda que no son las tradiciones, que no son nuestros esfuerzos humanos los que nos salvan, sino una vida transformada por el arrepentimiento y nuestra fe en Él. El reino de Dios es diferente al de este mundo. En este reino, si tú quieres ser el primero, tú debes de ser el último. Si quieres ser grande, debes de servir. Es un reino eterno, espiritual y lleno de gracia. El problema es que muchos cristianos siguen atrapados en la mentalidad de este mundo, olvidando que hemos sido rescatados del infierno y transportados a un reino celestial. El reino de Dios no opera como el reino del mundo. Mientras más tú siembras, más cosecha. Dios nos llama a dar fruto. Esto significa obedecer sus enseñanzas, a resistir la tentación, a servir a los demás y a compartir nuestra fe. Mateo 3:10 nos advierte que los árboles que no producen buen fruto serán cortados. Recuerden, esto no se trata de ser perfectos, sino de ser obedientes. Perfecto es solo Cristo. Nosotros nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a llegar aquí. Sí, va a haber un tiempo que vamos a tener nuevos cuerpos y vamos a ser perfectos. Pero aún así, mis hermanos, necesitamos a Cristo en cada paso. No te descualifiques. No, pastor, es que yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí tampoco. Yo nunca voy a estar ahí. No se descualifiquen, mis hermanos. Dios no busca gente perfecta. Él solamente busca personas con corazones correctos. Personas que lo amen y estén dispuestos a obedecerlo. Amén. El mensaje de hoy es claro. Preparen el camino para el Señor. Juan el Bautista no vino a proclamar un mensaje cómodo ni a agradar a las multitudes, sino a llamar al arrepentimiento y preparar los corazones para la llegada de Jesucristo. Su mensaje sigue vivo hoy. No se trata de títulos, de tradiciones o de esfuerzos humanos. Se trata de Jesús, el único camino al reino de Dios. El desierto que atravesamos en nuestras vidas no es un castigo, sino un lugar donde Dios trabaja en nosotros. Es donde Él refina nuestro carácter, remueve nuestras distracciones y nos habla cara a cara. Así como Juan fue preparado en el desierto para cumplir su propósito, tú también estás siendo moldeado para algo más grande. No veas a tu desierto como el final, sino como el comienzo de algo poderoso. Hoy te desafío a dar un paso de fe. Si tú estás en un desierto, dile a Dios: Señor, confío en que tú estás conmigo. Si estás viviendo sin producir fruto, dile: Señor, usa mi vida para glorificarte y ayúdame en mi debilidad. Y si nunca le has rendido tu corazón a Jesús, este es el momento de hacerlo. Pelea la buena batalla, corre la carrera con fidelidad y al final escucha las palabras que todos anhelamos escuchar. Bien, siervo bueno y fiel. Responde hoy al llamado de Dios. Produce fruto y vive como un verdadero ciudadano del reino de Dios. El tiempo es ahora, no mañana, no en un mes. Ahora, ¿estás listo para decirle sí a Dios y a caminar en su propósito? Pongámonos de pies. Vamos a cerrar esta mañana con esta canción. Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, por estar en este lugar.
despedimos de este lugar, Señor, pero nunca de tu presencia, Jesús. Te damos gracias y la gloria para ti, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén.